Y de inmediato le doy la bienvenida a 360 grados a Marcela Prieto, al senador José Darío Salazar, a Aurelio Suárez y a Marcelo Carus. Qué placer y bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti. Gracias, Hassan. Marcela, empiezo con usted. Mire, la historia de la Drummond la estamos viendo cíclica y estamos viendo un tema también que no solamente es Drummond, es Cerro Matoso, es el Tayrona, son un montón de temas. Y la gran pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que hay política ambiental en Colombia? Pues esa es una excelente pregunta para empezar este debate, Hassan, y yo creo que no hay una política ambiental coherente, o por lo menos hasta ahora se han hecho una serie de esfuerzos que vale la pena mencionar, pero que todavía no se han sincronizado bien. El primer punto a favor es que esa decisión de los ministerios fue algo importante, que se le tomara como prioridad al tema ambiental, porque es transversal a tantísimos otros temas como es infraestructura, como es desarrollo agrario, como es todo el tema minero-energético que nos trae a esta discusión de esta tarde. Entonces, el tema es que hay un traslape de funciones entre el ministerio, las corporaciones autónomas regionales, la oficina que tiene que trabajar temas de permisos ambientales. Entonces ese traslape y esa falta de coordinación entre todas estas entidades hace que se genere mucho ruido y mucha descoordinación. Entonces me sorprende, sin embargo, que ahora frente a este tema de Drummond sí se haya tomado una decisión contundente, por lo menos esta tarde, en suspender las actividades de esta compañía. De manera preventiva, ¿no? Embarque de carbón. Mientras se sepa, para saber exactamente qué fue lo que sucedió. Entonces, hasta ahora estamos avanzando en un tema que muchos otros países nos llevan una delantera. Y en un país como Colombia, que tiene una riqueza ambiental tan grande, tendría que tener las pilas puestas para poder avanzar en este tema y coordinar las instituciones. Y vamos a debatirlo a fondo. Aurelio, bienvenido. ¿Hay política ambiental en Colombia? No, yo creo que lo que en Colombia se está desarrollando no es ni siquiera una explotación o exploración de los recursos naturales no renovables, sino un caso realmente, yo diría, histórico de saqueo del país. Saqueo, dice usted. Sí, y entre otras cosas por esto, Hassan. El estudio de caso de la Drummond es el estudio de una compañía que ha hecho absolutamente todo lo que ha querido con este país. Fíjese usted que el caso que nos ocupa del cargue y descargue de carbón en mar, en alta mar, offshore, como dicen, pues. Este cargue y descargue no debería ocurrir en el país desde julio del año 2010, porque decretos de agosto del año 2007 decían que en julio de 2010 ya deberían estar los puertos de cargue directo. Hace 2 años. Van a ser 3. Van a ser 3. Van a ser 3. Estoy hablando de julio del 2010. 3 años. Y a mí me resulta extraño que este gobierno del presidente Santos, que en el plan de desarrollo fue el que permitió la prórroga de la instalación del puerto, sea ahora el que tenga que sancionar. ¿Quién permite eso? ¿El ministro de Minas en ese momento? Hoy leí en la página del senador David Nami que el plan de desarrollo del presidente Santos, presentado en el 2012, permitió la prórroga para el inicio del cargue directo en barcos. Y eso cargue directo implica que vaya por bandas transportadoras, que vaya encapsulado el carbón para que no haya polvillo, nada de barcazas, que haya barreras, nada de barcazas. Entonces, a veces yo me pregunto, ¿el gobierno va a sancionar? Y bien que lo sancione. Pero yo digo, ¿tiene autoridad este gobierno que hizo eso en el plan de desarrollo venir a sancionar por algo que él mismo permitió? Senador, bienvenido. Uno de los grandes problemas del país es la minería ilegal. Todos lo sabemos. No solamente es la minería legal mal controlada, como sucedió con el caso de la Drummond. ¿Por qué estaba esa barcaza de esas características transportando carbón cuando las autoridades que controlan esto debían exigir una seguridad mínima, que por supuesto no era la que tenía? Entiendo que el hundimiento de esas toneladas fue muy cerca a los puertos, de modo que me parece pues que ahí hay una falta de prevención y una falta de control muy grande de la autoridad correspondiente. Y eso para hablar de una minería que está a la vista de todo el mundo. Imagínese lo que pasa con la minería ilegal en Colombia, que está controlada por los grupos subversivos, como sucede en la costa pacífica del país, y sin ninguna presencia eficaz del Estado colombiano. Mire, uno de los puntos importantes, Marcelo, bienvenido también, es si ha operado o no los organismos de control. La Contraloría
ha sacado un informe muy extenso, lo sacó la Contralora Sandra Morelli diciendo hay crisis ambiental en Colombia. Y dio los nombres de varias de las compañías que no tienen licencia ambiental. Ahora, no podemos desconocer que aquí también está impulsándose un tren minero. Y un tren minero que choca con el tema ambiental. Porque si le estamos diciendo a las multinacionales prácticamente, aquí vale todo, y tenemos ese tipo de explotación donde Aurelio después dirá, que usted ha sido un estudioso del tema, cuánto es lo que sacan, cuánto es lo que ganan, cuánto queda en regalías. Pues, en su opinión, esto es lo que estamos teniendo, no solo es un mal negocio económicamente, sino que además ahora terminamos descontaminando el agua, el aire y lo demás. Bueno, así es. Las causas, porque no es solo la política pública, el organismo de control, la Contraloría, hace 3 meses se había pronunciado sobre este caso y dijo que se estaban produciendo irregularidades, que había transporte al descubierto, que había mal manejo de las aguas, que las barcazas no eran todas el modelo permitido, y no se hizo nada. Eso le llegó al ministro de Medio Ambiente y lo que está actuando la autoridad es en una forma reactiva, no preventiva. Y así creo que lo que ha llegado es un punto crítico, sobre todo en el Caribe, que ha habido tanta crítica, tanto al tren del Cerrejón como a este tren y a esta llegada de la Loma, de la Jagua Ibirico, que es donde, y del Norte Cesar, donde trabaja la Drummond. En ese sentido hay que tener primero eso. Los organismos de control anuncian, la gente denuncia. Yo recuerdo los problemas que ha habido también con el tren que viene del Cerrejón. Y la primera cosa que uno encuentra es que no funcionan los organismos de control, pero tampoco funciona la Ley 99, que daba una fuerte importancia a los mecanismos de control ciudadano, a las audiencias ambientales y demás. No funciona. Y eso es uno de los problemas más grandes. Se lo pongo en contexto. Usted mencionaba al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Usted cree que sirve ese ministerio en Colombia? Mira, eso es mejor que exista que no exista, como no, decías. pero pues existe. Por eso, la pregunta pero es si el sirve. tema es que está enfrentado, no va a crear una locomotora ambiental como se propone, sino le toca lavar imagen y permitir lo que es un modelo, como decían Aurelio, que es de extracción masiva, que ha pasado en 3 años, del 2007 al 2009, los ingresos por minería energético es el 30%, y el resto, o 40%, el resto es minería pura. Mire, han pasado a 2.4 veces más, y el plan es que para el 2020 tengamos 3 veces más nuevamente. Estamos hablando en el 2020 54.000 millones de dólares por exportaciones de este terreno. Ahora, eso es una mirada meramente financiera, meramente extractiva, no, vamos a ver y con unos impactos enormes, porque si ese es el crecimiento de los... Bueno, ¿cuál es el crecimiento ambiental para Marcela, hacer porque también quiero ir con Alejandro eso? Arias, que está en Santa Marta, y fue la primera persona que justamente publicó las fotos. Claro. Y esas fotos se hicieron públicas días después, porque las autoridades ni siquiera habían tomado medidas, recién ocurrió el accidente. Entonces, ¿cuál es su intervención? No, yo quiero decir un par de cosas. Es importante tener en cuenta que a pesar de ese aparente esfuerzo del gobierno de crear este Ministerio de Medio Ambiente, la función principal del ministro primero, que fue el doctor Frank Pearl, no fue efectiva dentro de su responsabilidad ambiental. Él estaba dedicado a otra cosa, que era preparar todo este tema del proceso de paz. Y pues yo no sé, Juan Gabriel Uribe me parece un tipo extraordinario, inteligentísimo, pero no sabemos si realmente es un conocedor en temas ambientales. Pero si a veces, lo he escuchado y con todo respeto, porque es un hombre muy conocedor y muy respetuoso, pero muchas veces no sabe cuáles tienen licencia ambiental y cuáles no. No sabe. Y lo mismo va en contravía de lo que está diciendo la misma Contraloría. La Contraloría dice que hay crisis ambiental y el Ministerio de Medio Ambiente y dice el único que no. que se ha pronunciado, digamos, en términos del control natural que el mercado le va a dar al tema minero es el ministro de Hacienda, y le da demasiado peso a esa contraparte que deja en manos puramente del mercado. Defensores nosotros y yo personalmente de la fuerza del mercado, pero aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque es que uno no puede solamente depender si los precios del carbón están funcionando de una forma, si los precios del petróleo están funcionando de otra forma, sin que en un país donde se está viviendo un peligroso proceso de desindustrialización. Mire, veamos partes del comunicado justamente que envió la Drummond frente a este tema.
En el transcurso de la noche, esta barcaza recibió agua de mar en su interior, lo que generó un conato de hundimiento y la necesidad de actuar según el plan de contingencia. Hagamos contacto también de inmediato con Alejandro Arias. Alejandro está en Santa Marta, es abogado ambientalista y ha denunciado justamente este vertimiento de carbón por parte de la Drummond al mar en Santa Marta. Alejandro, bienvenido y gracias por acompañarnos. Encantado de saludarlos a Hernán y al grupo de trabajo que están reunidos con ustedes ahora. Alejandro, cuéntenos exactamente, porque aquí el punto, algunos dirán, es que se reacciona cuando hay un accidente de este calibre. ¿Cuánto tiempo llevan las denuncias por el tema de contaminación ambiental del carbón que extrae la Drummond y que sale por Santa Marta? Hablemos de tiempo, años, meses, dígame usted. La primera denuncia que yo firmé... la sacamos en el año 2006, sacamos un video, entre otras cosas, muy dramático en el año 2007 cuando descubrimos un tubo de más o menos un medio metro de diámetro con flotadores que vertía casi 5 o 6 horas diarias de agua con carbón y aguas negras, aguas servidas al mar. Fue un video absolutamente dramático del que jamás recibimos respuesta, pero que incluso desde 2006 estamos denunciando y solo hasta ahora, creo yo, se logra poder tener un principio de resultado. 2006. ¿Y qué han hecho las autoridades? No hablemos del tema, usted dice, ha mostrado el video, no hablemos de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, no hablemos de la Contraloría, hablemos de las autoridades locales. En el departamento del Magdalena, Cor Magdalena, en Santa Marta. ¿Qué han hecho al respecto? Pues le doy una idea de cuál ha sido el comportamiento histórico, el mismo de ahora, del alcalde de Santa Marta. No le conocemos todavía el tono de la voz en relación con el tema del carbón. Y al gobernador del Magdalena apenas hoy, ya cuando se sabía que iba a ser suspendida la licencia, apenas sacó un comunicado de prensa medianamente escueto, o sea, no tenía 3 líneas. De tal manera que el abandono en temas locales es absolutamente tristísimo y a eso le abono otro punto, porque Marcelo y el doctor Aurelio Suárez estaban planteando el tema de las autoridades ambientales. Yo le doy un dato. Nosotros empezamos este año las denuncias, que fue hace 2 semanas, cuando publicamos los resultados de un informe de la Contraloría General de la República que se titula Degradación Ambiente Valle de Santa Marta y Zonas de Influencia, que fue suscrito en diciembre del año pasado, y en 31 páginas la señora Contralora concluye luego la investigación que todos los informes, todos, absolutamente todas las cifras en materia de medición de impacto ambiental son falsas, que las estaciones de monitoreo de medición de calidad de aire estaban metidas debajo de palo de mangos, que las estaciones tanto de Drummond como las que están en manejo del Ministerio de Medio Ambiente estaban siendo manipuladas por operarios de Drummond y que hacían las calibraciones para que eran las cifras iguales, y que todos los informes de cumplimiento ambiental que se han emitido hasta la fecha son falsos, ninguno registra la realidad. Ese informe, creo yo, es el más dramático de todos, más que la misma barcaza, que ya la barcaza es lógicamente espeluznante. Mire, con eso que usted nos acaba de contar, que describe perfectamente el panorama, vamos a hacer la pausa porque quiero que nuestros invitados en la mesa de debate nos hablen de lo que usted acaba de revelar. Hagamos esa pausa en 360 grados y ya regresamos. 360 grados. Con los protocolos internacionales de operación marina que enseñan, en primera instancia, a salvaguardar la vida de los seres humanos y, en segundo término, a evitar el naufragio de la embarcación para así conjurar cualquier desastre marítimo y ambiental mayor. Regresamos a 360 grados y en el comunicado de la Drummond ellos dicen, pues por supuesto, que para salvar seres humanos tuvieron que vertir parte del carbón, estaban salvando la barcaza, cuando está claro que en ese tipo de barcaza solo va carbón y no va nada más. Entonces, están mintiendo en el comunicado. Pero Aurelio, mire, nos dice Alejandro Arias algo que uno de una vez lo pone y le dice, esto no es del 2010, como dice usted, del tema de los... Los 2010 debería empezar. Debería empezar. Desde el 2006 están diciendo, miren, esto está mal, públicamente, con videos, con lo demás. Y le quiero agregar porque mientras estamos debatiendo nos escriben. Mire lo que nos escribe, por ejemplo, una persona que conoce muy bien el tema desde la misma región y nos dice...
Los obreros prefieren el cargue directo, de lo contrario se quedan sin empleo y no hay política de empleo para este sector ni para ninguno. Las personas pobres de esta zona no se han beneficiado en nada. La salud es pésima, no hay infraestructura, no existe inversión social seria, se han llevado todo, han acabado con el medio ambiente y no pasa nada. ¿Ese es el panorama? Pero mire, para que no lloremos ya sobre lo que ha pasado, hablemos de la multa. Yo acabo de hacer la siguiente cuenta. Dicen que va a haber una multa de 2.947 millones de pesos, ¿cierto? Redondeemos a 3.000. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo se demora la Drummond en pagar la multa? Véale, hago la cuenta. La Drummond exporta más o menos de 20 a 24 millones de toneladas al año de carbón. Es decir, exporta 2 millones de toneladas al mes. Eso quiere decir que exporta 600.000 toneladas al día. Eso quiere decir que si trabajamos 24 horas, en una hora exporta 25.000 toneladas, que es más o menos con toneladas $50 lo que vale la multa. En una hora. Sí, o sea que lo que le van a poner de multa es una hora de exportación de carbón. Eso refleja perfectamente lo que es la política ambiental de este país. Y claro, yo digo, cualquier ciudadano de Colombia dice, uy, 2.947 millones, uy, qué horror. Y resulta que es una hora, senador Salazar, lo que le van a sancionar por lo que ha hecho, que es falsedad de documento público, daño ambiental, trampa en los controles, o sea, todo lo que yo estoy diciendo, una cosa de saqueo. Pero una sola cosa más, no se trata además, y esto es bien importante que la gente lo sepa, y en eso estoy muy de acuerdo con Marcela, la política ambiental no es algo adjetivo a un país. O sea, no es una cosa que podamos tener o no tener. El artículo 344 de la Constitución dice que uno de los papeles del Estado en materia económica es ser el rector de la política de explotación de recursos naturales no renovables. O sea, que aquí además hay un incumplimiento de un deber, de un mandato constitucional que no se ha cumplido. Usted sabe perfectamente que en Canadá, en Estados Unidos, este tipo de cosas no se pueden hacer. Y además, entonces, lo más curioso es que aquí se permite que se haga y vienen y hacen lo que les da. Mire, le voy a dar este dato, y perdone, pero es una cosa bonita. Algunos científicos en torno a la Universidad de Harvard hicieron unos estudios sobre las minas a cielo abierto de carbón en los montes Apalaches en los Estados Unidos. Hicieron lo que se llama la contabilidad de la mina. Y descubrieron, senador Salazar y Marcela y Marcelo, descubrieron que había que hacer una contabilidad de costos antes de la explotación, en la explotación y lo que se llaman costos post-explotación. Y dentro de los costos post-explotación le están cobrando a las compañías el costo en la salud de las personas que viven en terrenos circundantes a la mina, que durante 20 años oyen explosiones todos los días y por lo tanto tienen problemas de salud mental y auditiva. Así es en otros países. Ese es el tamaño. Senador, esto va... recordar, Aurelio, el accidente que hace unos meses hubo en el Golfo de México, ¿se acuerda? Claro, el de la BP. El de la BP, ¿cuánto le costó a la BP eso? No acabo de pagar todavía. No acabo de pagar todavía. Eso y no se ha hablado más. Se estimaba que iba a superar los 30.000 millones de dólares. Eso sin mencionar el impacto que tiene a la imagen de la empresa en sí misma. Se cayeron las acciones de la BP. Y aquí, como dice el doctor Aurelio, una hora de exportaciones de la Drummond es una cosa... Ya paga las sanciones, ya paga la multa. Ahora le hice la cuenta con 24 horas porque trabajan de noche también. Acá hay un tema, porque usted está en el Congreso y en la Comisión Quinta estos temas se tratan. Y me imagino que es muy posible llevar este tema, como ha dicho el senador Robledo, por ejemplo, llevarlo y hacer un debate como se ha hecho con el tema Cerro Matoso, como se ha tratado de hacer que se iba a hacer con el Tayrona y hacer un tema con la Drummond, porque evidentemente el tema legislativo acá tiene que hacer algo frente al tema ambiental. De acuerdo a lo que están diciendo las personas que intervinieron de Santa Marta, a los informes que ha dado aquel doctor Aurelio, la fecha de los decretos, la prórroga para que se pueda transportar en barcazas cuando ya debería estar en bandas, pues obviamente que esto será objeto no solamente de uno, sino de varios debates en las comisiones y en las plenarias del Congreso, porque el problema es supremamente grave. Claro. Ahora que pasó la reforma tributaria, solicitamos al Gobierno Nacional que revisáramos la tributación de estas empresas mineras y no fue posible. Sin embargo, yo sí quiero hacer una acotación aquí. Nosotros como país sí debemos aprovechar un momento donde los precios de los minerales están bien preciados. Y yo creo que hay ejemplos positivos en Colombia mismo de extracción minera que debemos exaltar. Y yo creo que hay también responsabilidad de empresas en querer seguir rigurosamente esos protocolos y mitigar los impactos ambientales, sociales y laborales. Y tú mencionabas el tema del Cerrejón, pero Cerrejón, siendo una mina cielo abierto de carbón,
es un ejemplo en Colombia de cómo se transporta en bandas cerradas, de cómo efectivamente se deposita en los barcos, en los barcos y se lleva. Y se mitiga en un alto grado el polvillo que puede salir, digamos, del proceso extractivo. Yo creo que debemos resaltar esto. O sea, esto no es solamente una discusión en contra de la minería y puramente ambientalista. Yo creo que ya hay ejemplos, no solamente en Colombia, que acabo de mencionar uno, sino en el mundo, de los cuales podemos aprender para esos efectos de mitigación. Temas importantes, lo que son también regalías, temas, pero aquí ya estamos abordando algo que es... Las regalías son las más bajas de América Latina. Perú acaba de reajustarlas, no era lo que querían, está por encima de nosotros 50 a 100% en algunos minerales. Y Perú es un gran modelo minero. Chile tiene superiores regalías a nosotros. Y no tienen exención de impuestos, que es el tema, porque con lo que pagan en regalías compensan con la exención de impuestos. Pero vamos a la otra. No ferrocarriles. remesas. Claro, ferrocarriles coloniales. Yo se lo decía un día a ellos en una ¿De reunión. Colonia? Sí, sí, sí. De la mina al puerto. Lo máximo que han logrado con el Cerrejón, donde hay un sindicato muy fuerte, que le han permitido funcionar, que hay una administración menos dura que la que hubo en el pasado, es un tren ambulancia que pasa por la vía de vez en cuando atendiendo gente. No permite subir un chivo, no permite un pasajero. Es un tren hecho para la explotación. El tren es un factor de progreso para la humanidad en todos lados. Ninguno de los dos trenes tiene la posibilidad de que los campesinos, los pobladores, en un plan de desarrollo regional, se integren a través del tren. Bueno, eso es el Estado el que permite eso, da esos permisos para armar estos trenes privados. Pero lo que quería concluir es, derechos ambientales es para garantizar derechos humanos, derecho a la salud. De eso estamos hablando. Y eso es lo que está siendo afectado. Hay ya 1.300 personas de esa zona del puerto que van a ser afectadas directamente con eso. Y eso es la mirada, que no se puede hablar de derechos humanos en general, de víctimas, y esto funciona así. No están aplicando los estándares del tercer mundo. Estas mismas empresas en otros lados tienen otros estándares. Por eso es importante diferenciar Drummond de otras. Y la tercerita, la última. Brevemente, porque quiero volver con la Alejandro. puerta giratoria en nuestros mandos. Pasó con el Ministerio de Hacienda y el sector financiero, que hoy sale. Lo pasa con la agencia encargada de las licencias ambientales. Son y proceden de las grandes empresas transnacionales y han pasado por Drummond también. Luz Helena Sarmiento salió de Drummond. Salió de Drummond. Bueno, Estaba en Drummond. más aún. Estaba Entonces, ¿qué posibilidad de un trato público objetivo, donde hay una normatividad ambiental anterior, bastante interesante, que se está cambiando en la minería y por suerte se cayó la reforma última que tenían por falta de consulta previa? Pero no hay... Mira, ella dice, y lo termino, perdónenme, para levantar la sanción nos tendrán que mandar un plan de manejo distinto de contingencia, que serán barcazas, vaya a saber cómo. Y lo vamos a decidir en el gobierno. ¿Y dónde está la gente que es la afectada en los derechos? ¿Qué consulta? Ni siquiera con la Cámara de Comercio, digo yo, con las comunidades. Marcelo, con justamente por eso quiero sucede. preguntárselo a Alejandro, que ha estado pendiente de este caso, haciendo las denuncias. ¿Qué es lo que realmente va a pasar con la comunidad? Y además, si usted cree realmente, después de la explicación que da Aurelio de cuánto le cuesta a la Drummond pagar esa multa que le pueden poner, que es 1 hora, eso es eso da risa. Entonces, ¿usted sí cree que la Unidad de Delitos contra Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Fiscalía puede realmente hacer algo, iniciar un proceso de hacer algo? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, a raíz de lo que dice la doctora Prieto, yo quiero hacerle la siguiente precisión. El Cerrejón puede hasta ahora haber mostrado un proceso en materia ambiental más bien significativo, pero la verdad no lo es tan cierto cuando uno mira los bosques que finalmente han tratado de recuperar, donde tumbaron árboles de 30 y 40 metros de alto. Y hoy esos árboles cuando alcanzan los 10 metros se caen solos porque la tierra está tan removida que no tiene posibilidad de caer, de sostenerse. Y además estaban solicitando el cambio del río de Rancherías, que entre otras cosas era precisamente la compensación que iban a dar, desviarlo, de acuerdo a la primera licencia que se les otorgó. Ese es un punto que hay que mirar. En relación con la puerta giratoria, yo le puedo dar el ejemplo de la doctora Diana Marcela Zapata Pérez. Esta señora fue la que firmó la licencia ambiental del Quimbo, la de Puerto Brisa, en donde se destruyó el cerro Juculgua, que era un cerro sagrado
ancestral y que estaba dentro de territorios de línea negra de los indígenas y donde se destruyeron 3 ecosistemas, dentro de los cuales se destruyó el del mangle rojo, único en el país. Y esa misma señora firmó la licencia resolución 631 del 2009 de los ciruelos en el Parque Tayrona. Entonces, ese tipo de ejemplos lo que muestra es que yo creo que antes la Fiscalía está muy demorada en actuar. Pero además le doy otro dato. La Drummond no solamente no cumple con sus obligaciones en relación con licencia, sino que, por ejemplo, en Santa Marta le debe 3.000 millones de pesos, de acuerdo a una denuncia del diputado Morelli, en impuesto predial. Yo hoy colgué en mi blog el testimonio del señor Jader Pérez Ricardo, que es un señor que lleva 20 años trabajando en el sector minero y tiene un pulmón absolutamente negro. Y como él, hay 24 funcionarios más del sector minero que han muerto por cáncer en el pulmón. Y hoy no hay un solo habitante de la Comuna 8 de Santa Marta donde se reporta que 7 de cada 10 habitantes tienen afectaciones pulmonares relacionadas con la actividad del carbón. Nadie ha pagado eso, nadie ha compensado eso y nadie ha dicho qué vamos a hacer para remediar. Mucho más preocupante el panorama como usted lo plantea y por eso usted que ha estado cubriéndolo y revelando además, porque fueron las fotos que usted vino a publicar lo que está generando todo este debate. Alejandro Arias, gracias y por supuesto por haber estado con nosotros y mostrarnos absolutamente todo este panorama. Un fuerte abrazo y muchas gracias. No, gracias Alejandro. Quisiera la oportunidad de conclusiones, pero vamos a hacerla después de la pausa para que abordemos el siguiente tema. Hagamos la pausa y ya regresamos aquí en 360. Regresamos a 360 grados, ya vamos a abordar nuestro siguiente tema, pero antes, Aurelio, deme sus conclusiones sobre el tema Drummond, porque lo que usted nos soltó de lo que cuesta realmente pagar la multa, pues a mí me dejó en shock. Entonces, deme sus conclusiones sobre el tema. Bueno, yo creo que no tenemos ni política ambiental, ni instituciones ambientales coordinadas. Aquí me decía el senador Salazar, y comparto con él, los organismos de control tampoco han actuado debidamente, Fiscalía, Procuraduría, es decir, aquí tiene que haber, yo diría, una brigada, un bloque de búsqueda, más o menos, para atender esta emergencia y que a partir de allí se sienten unas bases. 2 cosas quisiera terminar sobre el tema de impuestos y contribuciones. En un libro que voy a sacar dentro de 2 meses sobre el tema de la minería en Colombia y con datos de la DIAN llego a la siguiente conclusión. Por cada $3 o pesos que se deducen las compañías en materia de impuestos, pagan 1. O sea, por cada peso de impuesto que pagan, se deducen 3. O sea que ahí está con datos oficiales de la DIAN. Eso el país no lo puede seguir permitiendo. Y una última que me parece muy chistosa y que podríamos dársela aquí a los televidentes de 360 grados, es que entren a la página de la Drummond, www.drummondcompany.com, y van a encontrar, cuando se habla de Colombia, que ellos se publicitan un puerto en aguas profundas que se llama Puerto Drummond. Entonces dicen, nosotros mandamos nuestro carbón desde Puerto Drummond, un puerto que no existe en ningún mapa ni ninguna cartografía. No, eso que tienen allá en el mar. Ese carril que tiene. Al parecer están construyendo uno que estaría en 2016. Sí, pero están hablando del de alta mar. No existe, o sea, todavía no lo han terminado. Sí, pero el de alta mar es el que dicen que es Puerto Drummond. ¿Quién les hizo una concesión de un puerto en alta mar? ¿Cuál es la licencia de ese puerto? Esto es realmente una cosa... Usted acaba de lanzar las preguntas que le gustan más a la Contralora Sandra Morelli. Ahí es